Ok, vamos a empezar. Nomás vamos a dar un pequeño, muy pequeñito resumen de lo que hablamos para poder entender esto. Habíamos hablado, bueno, no la última clase que hicimos, un paréntesis, sino la anterior. Habíamos hablado de toda la controversia que hubo entre los Hasidim y los Mitnagdim o Litaim, que venían de Lituania particularmente. ¿Sí? Todo el problema que hubo. ¿Por qué? En cómo se suscitó todo ese problema. Los Hasidim empezaron con algo nuevo, o sea, algo que no se veía hasta ese entonces. Nunca se había visto, ¿sí?, esa forma de llegar a Dios. ¿Sí? Siempre era otra forma, era mediante la Torá, mediante el estudio de la Torá, mediante las misbot, mediante el acercamiento. Pero ellos vieron, el Baal Shem Tov, que había un problema. Se había suscitado un problema unos años antes con todo lo que fue el falso Mashiach, Shabbatai Sevi, que la gente, o sea, el Yahadut, la gente ya estaba con Yehush, la gente estaba, no les interesaba seguir adelante, porque después de todo lo que vieron, mucha gente incluso dijimos que se fueron a convertir, muchos al islamismo, muchos al cristianismo. Fue algo terrible. Bajó el nivel, ¿sí?, del estudio de la Torah y el nivel del Yahadut, de todo el judaísmo, muchísimo. Entonces, el Baal Shem Tov vio que la manera en este momento cuál era la manera de acercarse otra vez al judaísmo, quizás porque la gente era muy ignorante, muy ameares. Entonces, ¿cómo tenían que acercarse? Entonces vio la manera de acercarse mediante el rezo, mediante el acercamiento a Dios, el acercamiento con su pero quizás no tanto con la Torá, porque era gente muy ignorante, sino con el Debekut, ¿sí? Debekut, con mucha fuerza, o sea, era todo un acercamiento a Dios, pero no mediante la Torah. Pero era algo nuevo que nunca se había visto. El Gaón de Vilna, con su Hasidim, con los seguidores, vieron que esto es una cosa nueva, algo nuevo que nunca se había visto. Entonces ellos pensaron que esto también era derivado de Shabbatai Sevi, algún movimiento que siguió al falso Mashiach. Y ahí fue toda la controversia muy grande, que fue lo que hablamos la vez pasada. Pero luego se dieron cuenta que ellos, en lugar de pelear entre ellos, tenían que pelear, ¿sí?, juntos, ¿sí? Primero que todo, como dijimos, contra el zar, que ahora el zar se había vuelto contra ellos, aprovechando sí, los problemas, la enemistad que había. Entonces ahora tenían que pelear contra un enemigo común, que era el zar de Rusia. Que ya vamos a hablar en las siguientes clases toda la historia del zar de Rusia y todo lo que pasó en Rusia, que está muy interesante. Más para el que luego quiere viajar a Rusia, vamos a explicar todo cómo estuvo. ¿Sí? Es impresionante. Y aparte de eso, había otro enemigo en común. ¿Sí? Aparte del zar de Rusia, tenían que juntarse los Hasidim con los Mitnagdim, con los oponentes, para pelear contra otro enemigo común. Y ese otro enemigo en común era la Ascalá, ¿sí?, el iluminismo, los masquilim, que vino a partir de la emancipación. Vamos a explicar qué es emancipación de Napoleón. Y ese es lo que vamos a hablar hoy. Entonces ya se tenían que juntar ahora los Hasidim, pelear contra un enemigo en común. Pero vamos a ver ahora, en esta época, cuando llega ahora estamos hablando a finales del año del siglo XVIII, ¿sí?, que es más o menos en finales de 1700. Llega, como se produjo, dijimos, cómo fue la implicación con Napoleón con los judíos. ¿Sí? En verdad, primero vamos a ver que Napoleón Bonaparte no había conocido ningún judío. Él nunca había visto un judío en su juventud. Y tal vez ni siquiera en sus años escolares en Francia, él no había visto un judío, no podía opinar. Su primer contacto prácticamente con una comunidad judía organizada lo tuvo lugar en una campaña en Italia. Ahí recién empezó a ver a los judíos. Cuando Napoleón llega al puerto de Ancona, ¿se acuerdan que habíamos contado que en Ancona, ¿se acuerdan lo de Gracia? Que ella había puesto, Gracia Méndez trató de hacer un harem, o sea, de excomulgarlo, y al final hicieron un boicot, pero al final no resultó mucho. Bueno, había muchos judíos viviendo en Ancona. Ancona era una ciudad papal, o sea, había ciudades en Italia que pertenecían exclusivamente al Papa, Bolonia, Ancona, había varias ciudades que pertenecían al Papa. Cuando Napoleón entra, vio que había un pequeño gueto, en Ancona. Entonces Napoleón en ese momento vio que había ciertas personas que en el gueto caminaban con unos gorros amarillos y un brazalete en el brazo, con un Maguen David. Entonces preguntó a uno de los oficiales, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que nunca vi a gente así caminando en la calle, todo el día tienen que caminar identificados con esos gorros amarillos. Entonces el oficial le contesta a Napoleón que eso se debe a que estas personas eran judíos, y tenían que ser identificados. Y no solamente eso, sino que salían a trabajar de día, pero en la tarde, ya cuando se ponía el sol, debían entrar
al gueto y cerrar el gueto con llaves, o sea, y con guardias adentro, y los guardias incluso tenían que estar pagados por los judíos, o sea, no es que el gobierno se molestaba en pagar guardias, ¿no? Los mismos guardias tenían que estar solventados por los mismos judíos. Entonces, inmediatamente Napoleón ordenó que se quitaran todos estos brazaletes, que ya no usen los gorros amarillos, o sea, él ya dominó, ya entró a dominar Italia, ¿sí? Cerró los guetos y dio instrucciones a los judíos que pudieran vivir donde quieran. O sea, pueden salir del gueto, vayan a vivir donde quieran, no tienen que estar encerrados acá. En ese momento los Yehudim de Ancona, del puerto de Ancona, se llenaron de alegría cuando descubrieron que entre los soldados franceses había también Yehudim. O sea, dentro con el ejército de Napoleón venían también judíos. Entonces, cuando empezaban a ver cómo soldados judíos que nos vienen a defender, nunca no habían visto eso hasta ese momento. También, más tarde, Napoleón libera luego el gueto de Roma. Esto es una pintura que pueden ver acá de Napoleón, cuando fue Napoleón y los judíos. El gueto de Roma no es como hoy en día se ve el gueto de Roma, ¿no? Hoy más modernito, más chic, así se ve. Pero Napoleón libera en 1798 lo que fue el gueto de Roma, y así iba ciudad en ciudad derribando los muros del gueto. También llegó a Venecia, a Verona, a Padua, a todos los lugares iba liberando. Como le decían, el libertador de Italia, él abolió todas las leyes de la Inquisición, porque todavía estaban las leyes de la Inquisición. Pero no solamente que fue algo en Europa, sino que a partir de ahí empezaron a abolir las leyes de la Inquisición en todo el mundo. ¿Sí? En México, más adelante, en todo el mundo la Inquisición se fue cayendo. La emancipación fue una emancipación no solamente para los judíos, sino fue una emancipación para el mundo. No solamente eso, ya estaba prohibido el comercio de esclavos. También en Estados Unidos se prohibió ya el comercio. O sea, fue una emancipación total para los judíos y para los no judíos. Entonces, dice, sí, ¿por qué Napoleón hizo esto? ¿Cuál era el motivo? ¿Sí? Él tenía un motivo. ¿Por qué? ¿Por qué Napoleón, que de repente de la noche a la mañana salió una persona buena? Que, entre comillas, también no se crean que tampoco era un ángel Napoleón, vamos a hacer, ¿sí? Entonces, resulta que el 12 de junio de 1798, cuando los franceses habían ocupado Malta, que era una isla, Napoleón entró ahí, se enteró que había unos, se llamaban los caballeros templarios, ellos no permitían a los judíos practicar su religión en la sinagoga, y los tenían esclavizados a los judíos en Malta. Por lo tanto, inmediatamente ahí él les da permiso a construir una sinagoga. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Napoleón hacía todo esto? Cuando las tropas francesas habían entrado también a Palestina, o sea, antes de que sea, ¿sí? Vamos a decir, a Eretz Israel. Palestina no es por los palestinos, quiero aclarar eso, nada más, porque uno va a decir, Palestina, antes no. Palestina no tiene nada que ver con los palestinos. El nombre Palestina lo puso mucho tiempo antes el emperador Adriano, ¿sí? Cuando quería, o sea, por odio a los judíos, dijo, bueno, acá, ¿cuál es el pueblo que más molestaba a los judíos? Eran los Pelishtim. Entonces yo le voy a poner a esta nación Palestina. ¿Por qué? Porque le voy a dar a donde más le duele. Entonces le quita el nombre de Judea, le pone el nombre de Palestina, le quita el nombre de Jerusalén y le pone el nombre de Aelia Capitolina. O sea, él, pero para darle a donde más le duele a los judíos. No porque es Palestina. Palestina, el pueblo ya no existía, no había ningún pueblo. Eran los Pelishtim, que hace mucho que ya se habían exterminado los Pelishtim. O sea, ya no estaban. Y los Pelishtim eran un pueblo que venían del norte, del Líbano. De ahí era un pueblo que venía del norte, ¿no? Los palestinos hoy en día son un pueblo que vinieron mucho después, pero vienen del sur de Grecia. Pero bueno, no entremos en eso. Entonces, cuando él había también entrado ahí a Israel, a Eretz Israel, él entró por el puerto de Acre, y él sabía que ya en los días siguientes ya iba a llegar a Jerusalén e iba a dar él quería proclamar. Al final no pudo hacer esto, pero él quería proclamar a Jerusalén ya libre completamente. Hasta él dijo, si yo fuera el rey de los judíos, yo mandaría a construir el Bet HaMikdash. ¿Sí? Vamos a ver, Napoleón, vamos a ver, pero también. Sí, exactamente. En verdad, esta proclamación fue impresa y fechada el 20 de abril de 1799, de que él quería otra vez proclamar y volver a construir, proclamar Jerusalén y construir otra vez Jerusalén. Pero, en verdad, los judíos tuvieron que esperar 150 años más para que su estado fuera proclamado. O sea, no fue ahí con lo que él quiso hacer. Pero, en verdad, esa proclamación que él hizo dio sus frutos. ¿Por qué? Porque, en verdad, las ideas de Napoleón, esas ideas que él dio, aparentemente como que se vieron como una profecía de la Torá, que anunciaba la restauración. Él decía que iba a restaurar a los judíos en su tierra. Esa era la intención de Napoleón. En verdad,
Esta idea después trajo a muchos seguidores, especialmente en Inglaterra, cuando fue mucho más adelante la declaración de Balfour, ¿sí? Que eso venía de la idea de Napoleón, de restaurar otra vez, pero después finalmente, 31 años después, en 1948, ahí fue Israel reconocido como un Estado soberano. Pero todo esto lo había hecho Napoleón, ya lo había empezado. ¿Sí? La idea fue de Napoleón de volver otra vez al Estado de Israel, aunque no lo logró en su momento, pero ahí quedó la idea y luego la tomaron. Quiere decir que en verdad este anuncio prematuro, ¿no? Vamos a decir, de Napoleón, que fue el primer día de Pesaj del año 1799, en verdad jugó un papel importante en la creación después del Estado de Israel. El 16 de agosto, Napoleón fue de 1800, como ahí va acá a decir la señora Luba. Una vez estaba Napoleón, era justo por ahí, por las de Tisha B'Av, no sé exactamente el 16 de agosto, pero era por el día de... o sea, cuando lo de Napoleón pasó antes, pero luego lo declaró el 16 de agosto. Él estaba pasando por una sinagoga, y escuchó gente llorando. Entonces él no entiende qué pasó, a quién están martirizando, a quién están matando acá adentro. Y él entra y ve a muchos judíos sentados en el suelo, llorando, ¿sí? Descalzados, ¿sí? Llorando, pero lloran. Y entonces dice, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué están llorando? Entonces uno sale representando y dice, no, lo que pasa es que fue la destrucción de nuestro templo. ¿Dónde la destrucción? No dijeron hace 1000 años, dijeron estamos llorando por la destrucción de nuestro templo. Dice, pero ¿cómo la destrucción de nuestro templo? ¿En dónde? En Jerusalén. Entonces manda a llamar a los soldados. Dice, ¿ustedes escucharon que se destruyó el templo en Jerusalén? Yo también domino en Jerusalén y llegué ahí y no escuché de nada, de ninguna destrucción. Entonces, dijo, no, están inventando. Entonces fue con los judíos otra vez. Dijo, no fue ahora la destrucción. Estamos hablando de una destrucción que ya pasó hace miles, ¿sí? de años. Entonces, hace, ¿cuántos años? 1700 años. Pero entonces, ¿cómo? Ustedes están llorando, sentados en el suelo, descalzados, por algo que pasó hace 1700 años. O sea, ¿cómo? No entiendo. Están llorando por algo que pasó ayer o anteayer o la semana pasada, pero están llorando por algo que pasó hace 1700 años. Dice, un pueblo, ¿sí? que puede recordar lo que pasó, una destrucción, ¿sí? de hace 1700 años, entonces este es el mismo pueblo que puede tener esperanzas otra vez, ¿sí? Que pasado tiene su futuro, va a tener su futuro asegurado en las esperanzas. Así él mismo había dicho, porque él se impresionó tanto de ver cómo pueden recordar qué pueblo puede estar. O sea, ustedes vean todos los pueblos del mundo, ¿sí? Normalmente siempre los días feriados, en todo el mundo, se festeja una batalla que ganamos, se festeja un logro, un éxito, vayan todas las cosas. Esto es la batalla de Puebla, esto fue la independencia, todos. Pero nadie recuerda, nadie hace ningún recuerdo de ninguna fiesta, ¿sí? de una caída, porque vamos a recordar porque acá destruyeron tal cosa, y ahora vamos a hacer una fiesta y hoy es feriado porque recordamos la destrucción. Nadie, el único pueblo que recuerda todo lo bueno y lo malo son Am Israel. Sí, tenemos Tisha B'Av, Shiva Asar Betamuz, pero también tenemos Purim, Rosh Hashanah, Kippur, muchas cosas. O sea, el único pueblo, entonces si ese pueblo es el que puede recordar, ¿sí? como la destrucción, también es el pueblo que va a tener asegurada, ¿sí? la construcción. Él mismo había dicho eso. Y luego de ahí, el 16 de agosto, inmediatamente él declaró lo siguiente: si gobernara una nación de judíos, debería restablecer el templo de Jerusalén. Así él dijo. No había nación de judíos, los judíos están esparcidos por todo el mundo. ¿Por qué hizo esto Napoleón? Simplemente esto no tenía sentido, que un gentil venga y haga estas cosas. Sin embargo, hubo una conversación que está escrita entre Napoleón y uno de sus generales, se llamaba Barry Mehana, él en una isla, una conversación de 1816, ahí se puede entender por qué, porque hasta ahora no entendemos. A ver, ¿qué pasó? De repente mandaron a una persona así, todo porque les cayó bien, nada más porque estaban llorando los judíos y se dio cuenta, nada más por eso hizo todo. O sea, ¿por qué? Hay una conversación que estaban hablando y una vez le preguntó al emperador, este general, ¿por qué usted está alentando y apoyando a los judíos? ¿A qué se debe? El emperador respondió: mi principal deseo es liberar a los judíos y convertirlos en ciudadanos plenos. Él dice, yo quiero conferirle todos los derechos legales de igualdad, porque hasta ahora no había derechos, nada. El lema de él era igualdad, libertad y fraternidad. Ese era el lema de Napoleón. Sí, exactamente. Y así como los católicos y protestantes disfrutan de todo eso, yo también quiero que los judíos disfruten. Es mi deseo que los judíos sean tratados como hermanos, como si fueran
como si todos fuéramos hermanos del judaísmo. Como beneficio adicional, también, y acá está el quiz de la cuestión, pensé que traería a Francia muchas riquezas. O sea, si yo libero a los judíos y los dejo ser como ser, porque los judíos son numerosos y vendrían en grandes cantidades a nuestro país, donde disfrutarían de más privilegios que en cualquier otra nación. O sea, yo también quiero que los judíos vengan y hagan negocios en Francia. Él es también, o sea, no es también todo muy bonito, todo, había una intención. Él quería a los judíos que vengan, porque él sabía que los judíos generalmente traen la riqueza a los países. Y era una también de las intenciones de Napoleón. Otra de las intenciones de Napoleón, que vamos a ver más adelante, era asimilar a los judíos, ¿sí? Porque hay dos formas, una es a la fuerza y otra es apapachándolos, ¿sí? Tranquilos, como habíamos contado, ¿se acuerdan? El mashal del abrigo del Hatán Sofer, que estaban discutiendo el viento con el sol, quién era más fuerte. Entonces el viento dice, yo soy mucho más fuerte, vamos a probar. Y resulta que pasa una persona y el viento empieza a soplar, y esa persona, cuanto más soplaba, más se agarraba del abrigo, y más soplaba el viento, y más agarraba. Entonces el viento dijo, la verdad, yo no puedo. Viene el sol, dijo, déjame a mí. Y empezó 32, 35 grados, 40 grados, 45 grados. Vino, esta persona agarró el abrigo, lo tiró y se acabó. Eso dice el Hatán Sofer. Cuando más presionan al pueblo de Israel, Am Israel más se aferra a la Torá, más se aferra a nuestras tradiciones. Pero cuando viene el apapachamiento, tranquilo, sin presión, así empieza la asimilación. Y eso fue lo que pasó acá. Él no quería por la fuerza, sino tranquilo, de a poquito que el pueblo de Israel se vaya integrando y asimilando. Entonces, ahí fue con todo esto lo que se llama la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que vamos a hablar un poco más ahora de qué pasó con la Revolución Francesa. En septiembre de 1806, él dijo así: todos los judíos consideran a Napoleón como su Mesías. O sea, todos los judíos pensaban que Napoleón ya era el Mashiach. Ya, ¿sí? ¿Cómo? Después de tantos años de opresión y de repente viene uno y empieza a liberar todo, ya lo consideraban como el Mashiach. Pero a todo esto también había una fuerte oposición. Todo el mundo, ¿cómo vas a liberar a los judíos? De todo el mundo estaba en una fuerte oposición contra Napoleón. No era fácil. Napoleón tenía que pelear ahora contra todo el mundo. Todo, vamos a ver también, ahora vamos a ver. Entonces fue algo tremendo que él estaba dispuesto a seguir, aunque todo el mundo, y el Papa, que lo tuvo que sacar también, Pío VII se llamaba. Bueno, él convocó, como vamos a ver más adelante, a un gran Sanedrín, y a Napoleón Napoleón fue proclamado el Ciro moderno, el Koresh nuevo, el nuevo Koresh, porque Koresh, ¿se acuerdan que habíamos dicho que Koresh, el rey Ciro, mandó a los judíos que vayan a volver a construir el Bet HaMikdash? Entonces, había muchos, eran oponentes contra Napoleón. Por ejemplo, el zar Alejandro de Rusia, él protestó violentamente contra la liberación de los judíos. ¿Cómo puede se liberar a los judíos? Y no solamente eso, sino que fue a alentar a la iglesia ortodoxa de Moscú que salgan a la calle a protestar contra esta acción que está haciendo Napoleón. Y no solamente eso, sino que al final a Napoleón lo apodaron el anticristo, le decían. O sea, como que él venía ahora contra el pueblo, contra los católicos, y lo decían el enemigo de Dios. Así le decían a Napoleón, ¿sí? Porque él liberó a los judíos. Así lo catalogaban. También Austria protestó, en Prusia también la iglesia luterana, también era algo, en Italia, en todos lados salían protestas contra Napoleón, pero él, con su ejército, seguía adelante, él seguía conquistando y seguía adelante. Y no solamente eso, sino que ahora él quería formar un nuevo Sanedrín, porque el Sanedrín ya se había destituido desde hace miles de años, y él dice que va a poner a un nuevo Sanedrín. Pero su plan, como él tenía mucho, como dijimos, tenía una gran cantidad de críticas, porque ya le llovían críticas de todos lados, entonces él ahora dijo, como que se echó un poquito para atrás. No fue exactamente, sino que va a ser un decreto restrictivo. Y limitó, en el año 1808, ya le había dado totalmente libertad a los judíos, decretó la libertad, ya limitó la libertad, ya no eran tan libres, pero su plan era que de a poquito otra vez se lo vaya, o sea, no quería ya aventarse contra todo el mundo, entonces limitó eso, pero el plan de él era eliminar las restricciones una a una paulativamente. Y así fue que entonces, vamos a ver todo, al final Napoleón no terminó bien. Antes, una cosa que les quería decir también, en 1811, gracias a los esfuerzos de Napoleón, Portugal, que tenía más de 300 años ya, desde 1496 hasta 1811, estamos hablando casi 350 años, Portugal permitió a los judíos completar la libertad, les dio totalmente libertad, o sea, ya se acabó la Inquisición, la persecución contra los judíos.
y les permitió abrir sus sinagogas que estuvieron cerradas por más de 300 años. O sea, gracias también a Napoleón. Pero después, al final, la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo, ¿sí? Ahí la Santa Alianza, se llama, convocó a un congreso en Viena, ya no está Napoleón, en ese momento revocaron todo lo que había puesto Napoleón. No pudieron revocarlo completamente, ¿sí? Pero volvieron a aplicar otra vez, hasta 1830, volvieron a aplicar otra vez las restricciones. Ya no está Napoleón, ahora empezaron a hacer ellos lo que querían. Bueno, pero vamos a empezar un poquito a hablar de lo que es la emancipación. La emancipación, como dijimos, fue una emancipación del mundo, una libertad del mundo. Ya no había esclavos, hasta ese momento siempre había el comercio de esclavos, también en Estados Unidos. Siguiendo los pasos de la Revolución Americana, porque ya había sido la Revolución Americana en 1789, entonces el pueblo francés, que había derrocado la monarquía, antes era una monarquía, y ahí ya se habían convertido ahora en una república laica, una república abiertamente. Napoleón empezó con esto. Anularon lo principal que hicieron fue anular la supremacía de la Iglesia Católica, porque antes dominaba la Iglesia. Entonces ya la Iglesia ahora ya no va a dominar. Entonces, dijimos, el decreto fue del 27 de septiembre de 1791, en la cual se le dio a los judíos todos los derechos y se le dio la ciudadanía francesa, porque hasta ahora no tenían ciudadanía de nada. O sea, no eran ciudadanos de ningún país, de ningún lugar. Entonces se les otorgó la ciudadanía francesa, y con eso ahora Napoleón quiso resolver el problema judío, ¿sí? Porque hasta ahora siempre era aparentemente un problema. Entonces, pero para eso había que esa igualdad de derechos ahora exigía un precio muy caro, porque había que tener igualdad de derechos, pero para eso ya había que pagar un precio muy caro, porque así había la Asamblea de Francia habían dicho que no puede existir una nación dentro de otra nación. O sea, tú eres judío o eres francés, ¿sí? Decídete. Ya era libertad, pero ya no había, ¿sí? Todo para los judíos como personas y nada para los judíos como pueblo. Así era el lema. Como personas, todo. Como pueblo, nada. Como pueblo, tú eres francés. Entonces, de esta manera, estaba la libertad, algo impresionante, pero empezó una caída estrepitosa de la vida tradicional judía, porque ya les abrieron las puertas de par en par. La Torá empezó ahora para acá. Eso provocó que prácticamente todos los judíos franceses abandonaran la Torá. Prácticamente todos los judíos franceses empezaron a abandonar la Torá. Como dijimos, las tropas de Napoleón iban pasando, iban derribando los guetos. Por ejemplo, cuando habían derribado en Roma, pusieron un árbol, se llamó el árbol de la libertad, exactamente donde está hoy en día la gran sinagoga de Roma. Ahí habían plantado lo que se llamó el árbol de la libertad. Y así fue, pero en 1700, también por ejemplo en Bonn, en la ciudad de Bonn, en 1798, cuando derribaron el gueto de Bonn en Alemania, también ahí habían hecho un acto, el acto de hermandad, de igualdad de derechos, y ahí se establece de nuevo una comunidad judía. Los judíos franceses, ellos sentían que ya no debían estar gobernados por la Torá, ni por los rabinos, porque ahorita ya nos permitieron, ya nos abrieron las puertas, ya no necesitamos que los rabinos nos vengan y nos digan qué tenemos que hacer. Entonces, y solamente habían quedado que la religión solamente se iba a aplicar a las relaciones privadas, no en la calle, en tu casa, pero no en la calle. Entonces, los franceses, en verdad, los judíos abandonaron toda esperanza en la llegada del Mashiach. No, eso fue al revés. Los franceses, ¿cuál era la intención de los franceses? Era que los judíos abandonen toda esperanza en la llegada del Mashiach. Y en el retorno a Eretz Israel. Ya, eso era lo que querían. Tú eres francés, ya, aquí. Ya no estés esperanzado en la llegada del Mashiach. Y estas ideas de a poco se fueron propagando por toda Europa. En 1807, Napoleón convocó en Francia a el Sanedrín. Digo, yo quiero restablecer el Sanedrín. Y fue y llamó a 71 sabios para que se restablezca el Sanedrín. Y lo llamó el Gran Sanedrín de Napoleón. Llamó a 1807. Y fue liderado, llamó a un gran rabino, que era el rabino de Estrasburgo, se llamaba David Shinsein. Acá vemos también al gran Sanedrín, un dibujo de aquella época. Este es el rabino. En Francia. Manda a llamar al gran, y quería legislar acerca de la causa judía, y les manda a preguntar 11 o 12 preguntas, les manda a hacer Napoleón, porque él quería saber a qué grado se sentían judíos en Francia. Y les manda a hacer 12 preguntas, pero son todas preguntas capciosas, y ojo a ver cómo contestas, porque una que se equivoquen de contestar, se cae todo para atrás.
Las 12 preguntas era saber si ellos consideraban a Francia como su país o solo un lugar para estar viviendo. Quería saber, a ver, ¿qué sentían? ¿Y por qué Napoleón decidió de repente formular estas preguntas? Porque él había oído rumores que los judíos no consideraban a Francia como su país. No es mi país no está acá. Entonces él quería saber verdaderamente qué es lo que pensaban los judíos con respecto a Francia. Había algunas de las preguntas, vamos a ver acá, algunas de las preguntas que él quería saber. Y les dio tiempo incluso al Sanedrín para contestar las preguntas. Sanedrín eran importantes personas, había rabinos, pero no se crean que todos los rabinos estaban de acuerdo con eso. Ahora vamos a ver eso. La primera pregunta que le preguntan es si los judíos pueden practicar la poligamia, ¿sí? Porque muchos judíos escuchaban que no en ese lugar donde los Ashkenazim no, pero muchos sefaradim sí se casaban con más de una mujer. Entonces, pregunta también otra, ¿es válido el divorcio judío sin alguna sanción? O sea, si tú puedes divorciar y no te dejas, y el Bedín, digamos, el juzgado no te va a sancionar. Una pregunta muy difícil que les pregunta, si están permitidos los casamientos mixtos entre judíos y cristianos y si esto tiene alguna validez en la Torah. A ver, ¿qué le van a contestar? Él estaba esperando una respuesta y los rabinos ahora le tienen que contestar. No obstante, sí, en preguntas como estas tuvieron que responder de forma diplomática. A ver, ¿cómo le vas a responder a Napoleón para no ofender al emperador francés? Respecto a la cuestión de los matrimonios mixtos, ellos le respondieron que si bien esas uniones no están reconocidas en la Torah, pero sin embargo para la ley francesa sí está reconocida. Para la Torah no está reconocida, pero para la ley civil francesa sí está reconocida. Ellos tuvieron que contestar de esa manera. Sí había, obvio, empezaron a ver ahora con toda la emancipación, casamientos mixtos. Le pregunta si consideran los judíos a los franceses como amigos o como extraños. Sí, a esta pregunta ellos le respondieron: para los judíos, los franceses son nuestros hermanos. ¿Sí? Como dice la Torah, tienes que amar al extranjero, amarás a los extranjeros. Esta es una obligación que Dios nos obliga a nosotros a tener amor por el extranjero. Es un deber para nuestra religión. Les pregunta también, ¿consideran los judíos nacidos en Francia al país como su patria? O sea, ¿ustedes son considerados los que nacen en Francia como su patria? Entonces ellos le contestaron, si hemos estado durante tantas generaciones viviendo en un país, entonces nos debemos considerar como ciudadanos de Francia, porque él ahora le estaba dando la ciudadanía francesa. Depende de todas estas preguntas. Y debemos defender nuestro país, ya que hemos creado un sentimiento de amor hacia este país. O sea, les fueron contestando. Le pregunta a él, ¿se sienten los judíos obligados a defender este país y cumplir las leyes? Ellos les dicen, hasta la muerte. ¿Sí? Vamos a cumplir hasta la muerte. Él les pregunta también, ¿quién elige a sus rabinos? ¿De dónde salen? ¿Quién los elige? O ¿qué autoridad tienen los rabinos para juzgar? Entonces ellos, quería saber hasta dónde los rabinos tienen esa autoridad. Entonces ellos le dicen que los rabinos no tienen función política entre los judíos y los tribunales rabínicos dependen del gobierno en donde estén. O sea, todo el gobierno, el rab puede dictaminar algo, pero no puede hayar mitad o mandarlo a matar. Todo depende de dónde estén. En verdad, en el inicio de la Revolución Francesa se cancelaron en Francia todos los Bate Dinim. Ya no habían tribunal rabínico. Cuando llega la Revolución Francesa, todos los tribunales rabínicos de Francia y de Italia se cancelaron. Entonces le pregunta también él, que había escuchado mucho que los judíos usureros y prestaban dinero y ellos son los que le pueden prestar a los cristianos, pero no a los judíos. Entonces él le pregunta, ¿el judío solo puede prestar dinero con interés a un no judío? O sea, tú nada más lo puedes prestar a los no judíos. Entonces este era un tema de gran preocupación para Napoleón. Quería saber qué pasaba. Bueno, y así varias preguntas, no vamos a contestar todo, pero las principales preguntas, a partir de ese momento se convirtieron los judíos simplemente en franceses de Francia. Ya les dio la nacionalidad, ya eran franceses. Sin embargo, los judíos ortodoxos, que ya casi no había en Francia, los observantes, consideraron a este supuesto Sanedrín como un show y una farsa. O sea, este supuesto Sanedrín solamente era una farsa, que estaban dándole el avión a Napoleón y diciéndole todo que sí, pero no consideraban, bueno, aunque el rabino principal era el rabino David Chinzel, que era un rabino de Estrasburgo, que acá lo vemos, este era el rabino principal que seguía toda digamos que él estaba a la cabeza del Sanedrín. ¿Cómo reaccionó entonces Napoleón ahora a todas estas respuestas? Les otorgó su posición de ciudadanos, pero con ciertas limitaciones. No es que tampoco abiertamente, completamente. Pero vamos a ver más adelante, cuando Napoleón invadió Rusia,
en 1812, muchos rabinos hasídicos celebraron la liberación de la opresión zarista. O sea, muchos estaban felices. Llegó Napoleón, invade Francia, muchos estaban felices de que ahora ya vamos a estar tranquilos y libres. Sin embargo, había un rab muy importante que se llama el Baal Hatanya, hablamos también de él la vez pasada. Ese fue el primer rebe de Lubavitch. El Baal Hatanya fue el primer rebe de Lubavitch. Ustedes creo que están estudiando el Tanya o estaban, ¿sí? Ok, sin embargo, el rabino Shneur Zalman de Liadi, conocido como el Baal Hatanya, el primer rebe de Lubavitch, tuvo un punto de vista totalmente diferente que finalmente sería confirmado por la historia. Él dijo, él manifestó lo siguiente, y fue algo como una nebuá prácticamente lo que dijo. Y él dijo lo siguiente: si Napoleón triunfa, ahí en Rusia dijimos, ¿no? Que estaba atacando Rusia. Si Napoleón triunfa, los judíos van a prosperar tanto material como socialmente, pero sufrirán un deterioro espiritual muy grande. Pero si el zar de Rusia triunfa, entonces continuará la discriminación, pero el pueblo judío se acercará más a Dios. ¿Sí? Es muy difícil. Si gana Napoleón, perfecto, van a prosperar materialmente, socialmente, pero van a sufrir un deterioro espiritualmente tremendo. Si el zar de Rusia triunfa, entonces la discriminación va a seguir, pero el pueblo judío se va a acercar a Dios. Cuando le fueron a preguntar a los Hasidim, al Baal Hatanya, ¿por quién tenemos que pelear? ¿Por Napoleón o por el zar de Rusia? Él dijo, tenemos que pelear por el zar de Rusia, no por Napoleón. En contra de Napoleón. ¿Sí? Imagínense todas las libertades que tenían Am Israel en ese momento. Pero esas libertades a la larga iba a ser una tragedia. Y tenía razón, así como había ocurrido a lo largo de la historia del pueblo judío, al final los hebreos, los judíos, actuaron bajo la ilusión que la asimilación sería la solución a todos los problemas. Ellos pensaban que ya la asimilación ya se acabó, se derribaron los muros, la asimilación va a ser la solución a todos los problemas. No obstante, como dijimos, el renunciar a la tradición judía por parte del Sanedrín, ¿sí? Ellos que empezaron a darle la razón, digamos, y a tratar de contestarle como quería escuchar Napoleón, no les otorgó por completo la aceptación como ciudadanos franceses. No, ya con esto ya somos ciudadanos. No se crean que ya con esto ya solucionaron todo. Así como se les había prometido que le iban a dar totalmente la ciudadanía, sino por el contrario. Durante el siglo XIX, el antisemitismo fue creciendo cada día más en Francia, y luego vamos a ver. Uno decía, bueno, ya con esto, ya está, nos asimilamos y con esto se desaparece el antisemitismo. No, vamos a ver después, con Dreyfus y con todo, cómo fue peor todavía. Uno pensaba que, bueno, asimilándonos y tratando de ser lo más parecido, con eso vamos a solucionar el problema del antisemitismo. No fue así. Por supuesto, ese es el plan de Akadosh Baruj Hu para asegurar la continuidad del pueblo judío. El plan de Akadosh, como lo habíamos dicho desde el principio de las clases, la presión de Am Israel es el plan que tiene Akadosh Baruj Hu. Cuando suelta un poco las riendas, desgraciadamente nos vamos asimilando. Y así pasó. Incluso hicieron una oración. En los Beit Knesset había una oración especial de los franceses que tenían que dar a Napoleón. No voy a decir pero una tefilá impresionante. Le decían, has establecido todos los límites, las limitaciones del mundo, de cada nación. Has entregado el cetro de poder en manos de sus reyes para guiar al pueblo. No, toda una cosa impresionante, toda una canción que cantaban digamos, a Napoleón. Oh Dios, maestro de grandeza, fuerza, poder, belleza, te imploramos que mantengas la justicia, que lo mantengas a Napoleón. Algo impresionante, toda una canción de que le habían, toda una tefilá, que le habían hecho a Napoleón. Deja que tu luz brille sobre sus planes, fortalece sus ejércitos y los de sus aliados, que él tenga el éxito en todos sus esfuerzos y reine sobre sus enemigos. Que busquen la paz de él, porque él es un hombre que ama la paz y la paz que ejercerá en su nación. Bueno, así no voy a alargar, pero fue algo impresionante toda esta tefilá que le hicieron. Pero mientras tanto, ¿qué pasó ahora con todo este Sanedrín y con todo esto? Se empezaron a alimentar unas viejas sospechas. Los cristianos decían, a ver, ¿qué tanto Sanedrín tiene que hacer? ¿Y qué tantas juntas de Napoleón con los 71 Sanedrín? Entonces, ¿qué tantas reuniones? Porque no fue una, fueron varias. Apareció con esto, ahora empezó a relucir de nuevo, que todo esto, quizás estas reuniones estaban destinadas al asesinato ritual, que ellos decían que los judíos se reunían una vez por año para ver a quién le iba a tocar ahora. ¿Se acuerdan lo del asesinato ritual? Entonces empezaron ahora, así nacieron ahora la mayoría de las fantasías, que después resulta que de acá se empiezan a
empiezan los rumores de decir que estos son los sabios de Sion o los protocolos de Sion, porque si están reunidos ahora para hacer algo y para ¿qué pasó tantas reuniones? Entonces empiezan a decir que más tarde, como dijimos, los protocolos, los sabios de Sion eran los que organizaban todo esto y los que se reunían, fue algo, y de ahí, o sea, estas cosas al final, como dijo el Balatania, no resultaron tan buenas. De modo que cuando se derrumbaron los muros de los guetos, que los judíos habían, como dijimos, salido a la libertad, se dieron cuenta que ahora entraron en un gueto de sospechas. O sea, el gueto se derriba físicamente, pero ahora entran en un gueto de sospechas porque ya empiezan a sospechar del pueblo judío, ¿sí? Aunque menos tangibles, pero igualmente hostil. O sea, no era un gueto tangible. Habían cambiado los antiguos impedimentos por el antisemitismo moderno. O sea, se cambia ahora todos esos impedimentos que no podían ser, que no podían tener, que ahora se les da la libertad, pero ahora empieza un antisemitismo moderno, porque ahora se empieza ahora fuerte el antisemitismo. Antes los judíos estaban en el gueto, bueno, son judíos, ahí están, pero ahora se empieza a levantar todo esto. Resulta que, y vamos a ver cómo empieza en todo este tema, que fue lo que ocasionó la Escalá, el iluminismo, los masquirim. En 1729 nace en Dachau, Alemania, Moisés Mendelssohn, ¿sí? Acá lo vemos en 1729. Él era hijo de Menachem Mendelssohn, que era un sofer. Su papá era un sofer, una persona religiosa. Él también era ortodoxo. Pero de niño, increíblemente, él va y estudia en la yeshiva del Rab David Frenkel. El Rab David Frenkel, para que sepan quién era su jajam, el Rab David Frenkel fue uno de los que se llama, él escribe Korban Aedá, explica el Talmud Yerushalmi. O sea, en el Talmud Yerushalmi está el Korban Aedá, que trae ahí como los Tosafot. Bueno, él explica también el Talmud Yerushalmi. O sea, su Rab era un Rab muy importante. Él estudia el Talmud de niño, de joven, era muy inteligente, y se le hace insuficiente el Talmud, porque ya había terminado todo el Talmud, y empieza a estudiar un poco la filosofía de los Yehudim, de los judíos medievales, especialmente el Rambam. Empieza a estudiar lo que se conoce como la guía de los perplejos, ¿sí? O guía de los descarriados. Entonces, él, resulta que a su maestro lo llaman para ocupar un puesto en la principal Betagneset de Berlín. Entonces, como su maestro se fue, él también se va con su maestro a Berlín, y ahí empieza a ver ya la ciudad, porque hasta ahora estaban en un gueto, entonces empieza a ver la ciudad, ya empieza a ver diferentes cosas, se arregla en ese momento a ver cómo puede vivir. De muy joven se fue. Él mismo había contado, el mismo Mendelssohn, él contó cómo había profundizado tanto a la luz de la vela, tratando de entender el Moner Nevuchim, la guía de los descarriados, hasta que quedó jorobado, ¿sí? Quedó jorobado de tanto estudiar el Moner Nevuchim a la luz de la vela. Luego no le fue suficiente estudiar todo el Yerushalmi con su Rab y estudiar el Morer Nevuchim, sino que empezó a estudiar otras ideas, otras culturas, ¿sí? Aprendió entonces como autodidacta, o sea, él sin maestro empezó a estudiar como autodidacta el lenguaje universitario, porque hasta ese momento los judíos no hablaban, solamente hablaban ahí en Alemania Yiddish, ¿sí? Entonces empezó, y no sabían ni siquiera el alemán hablarlo, o lo hablaban muy mal. Él empezó a estudiar el lenguaje universitario, que estaba vedado para los judíos hablar ese lenguaje. Y así fue progresando como autodidacta, hasta que llegó a cartearse con los más eminentes filósofos de la época. Él se empieza a cartear con Mendelssohn, por ejemplo. Había escrito varias cartas a un filósofo que se llamó Kant, ¿sí? Emmanuel Kant, a varios vamos a ver. Él empezó a cartearse ahora con ellos, había escrito varias veces con estos filósofos, y ahora él había oído que este filósofo Kant iba a llegar a la Universidad de Königsberg. Entonces él quería ir a verlo, pero ¿cómo un judío va a entrar a la universidad? Tenían prohibido a los judíos entrar a la universidad. Entonces él quería, pero él ya se había carteado varias veces con este filósofo. Entonces resulta que él quería entrar a la universidad a escuchar su cátedra. Mendelssohn, quien era de una estatura muy bajita, era muy bajito, su cabeza un poco desproporcionada, ¿sí? con su cuerpo, o sea, era más grande su cabeza, que no estaba muy proporcionada con su cuerpo, y aparte jorobado, es decir, que no tenía una buena apariencia, ¿sí? Pero esa mala impresión que causaba con su cuerpo quedaba olvidada apenas abría su boca. O sea, apenas abría su boca, era una serenidad para hablar, un equilibrio que tenía al hablar, un razonamiento que dejaba impresionado a todo quien lo escuchaba. O sea, lo veían muy mal, una mala presencia, pero en el momento que empezaba a hablar, la gente se quedaba impresionada.
Entonces, Mendelssohn se presenta en la universidad, pero hasta atrás, obvio que no se va a quedar hasta adelante, hasta el último banquillo de atrás, a escuchar a esta eminencia de Kant que va a hablar. ¿Sí? Un judío, hay un testigo presencial que él relató lo que pasó en ese momento, que fue algo impresionante. Había un judío presencial en ese momento, un testigo presencial, él relató lo que vio en ese momento. Él dijo así: un judío de pequeña estatura, jorobado, con una pequeña barba puntiaguda, ¿sí? Que tenía, acá lo podemos ver, una pequeña barba, ¿sí? Entró a la sala de conferencias sin preocuparse mucho de los presentes, pero no obstante iba caminando con pasos temerosos, ya que nunca un judío podía entrar ahí. Entonces él como que se veía temeroso, iba entrando, y se quedó de pie, ni siquiera osó sentarse, cerca de la puerta de entrada en las últimas filas. Así está contando un testigo presencial. Eso mismo ya era una osadía que un judío entrara al aula magna. ¿Cómo va a entrar un judío ahí? Pronto comenzaron las burlas cuando lo vieron, que luego se transformaron en silbidos. ¿Sí? Cuando vieron a un judío, ¿qué haces acá? Todo el mundo burlándose, silbándolo todo el mundo. Le preguntaron a él, ¿qué haces aquí, judío? Mendelssohn le respondió que él había venido para conocer a Kant. Eso provocó en ese momento un estallido de toda la concurrencia, toda la gente gritando, un judío en la sala, un judío. Solo la aparición de Kant en el salón pudo apaciguar ese desorden, porque ya cuando apareció Kant, la gente se quedó callada, porque si no era un desorden total. Entonces empezó la conferencia de Kant, entusiasmó a todos, ya que se olvidaron la presencia, todo el mundo se olvidó de la presencia, el entusiasmo, se olvidaron de la presencia del judío. Cuando termina Kant la conferencia, se baja del estrado, con paso lento y decidido, se dirige hacia la última fila. Después de haber mirado al judío cara a cara, intercambiando algunas palabras con él, le dio un efusivo apretón de mano y luego lo abrazó. Todo el mundo mirando ahí, ¿qué está ocurriendo? El rumor entonces corrió entre los estudiantes como un reguero de pólvora. Moisés Mendelssohn, no, el filósofo judío de Berlín, o sea, nadie sabía quién era, pero sí habían escuchado del famoso judío, el filósofo de Berlín. Entonces todo el mundo estaba diciendo, este es Moisés Mendelssohn. Respetuosamente se abrieron el paso, todo el mundo se hizo hacia ese lado, cuando los dos sabios de fama mundial abandonaron abrazados el recinto. O sea, se fueron y la gente no podía creerlo, que este era Moisés Mendelssohn, quien antes lo habían vapuleado de una manera terrible. Sí habían escuchado que había un famoso filósofo judío de Berlín, pero no sabían ni quién era. Eso fue ahora el comentario de toda Alemania. Y así empieza los albores de una nueva época que vamos a ver con lo que se llama la Escalá. Pero vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver ya más moderno un poco después a Moisés Mendelssohn, a su esposa también, que era una mujer ortodoxa, Fromet Mendelssohn, se llamaba la esposa de Moisés Mendelssohn. Bueno, pero si hubiésemos hecho, vamos a hacer un análisis, si hubiéramos dado un salto en la historia 200 años después, cuando le hicieron el juicio a Eichmann. ¿Sí? ¿Se acuerdan del famoso juicio a Eichmann? Que lo agarran en Argentina, se lo llevan y lo juzgan en Israel. Él mismo, durante el juicio, varias veces había dicho que su libro de cabecera era del filósofo Kant, Eichmann. Y los que creían que darle la mano al un filósofo de esta magnitud como Kant era lo máximo en esa época, como había proclamado, ¿no?, la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad. ¿Qué hubiesen dicho 200 años más tarde si hubiesen visto esto? Que un asesino consumado, ¿sí?, como Eichmann, tenía en la mesita al lado de su cama su libro de cabecera de Kant. O sea, este mismo Mendelssohn que saludó y que todo el mundo lo tenían a Kant como algo impresionante y él mismo se vanaglorió de darle la mano. ¿Qué si hubiese visto esa película 200 años después? Que el mismo Eichmann, ¿sí?, su libro de cabecera y toda su idiosincrasia lo ayudó para asesino de judíos con el libro de Kant. O sea, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos visto esa película 200 años más? Bueno, él, como dijimos, empieza con matemáticas, estudia matemáticas, estudia con Aaron Gunther, le enseña inglés, francés, se introduce en la filosofía de Leibniz, de Wolff. Era, como dijimos, en verdad, Moisés Mendelssohn era un judío ortodoxo, nunca dejó de ser ortodoxo. Las nuevas ideas que introdujo ocasionaron que los judíos alemanes abandonaran la observancia de la Torá. Él ya empezó con sus nuevas ideas, a pesar que él era, como dijimos, él nunca lo había hecho de forma intencional. O sea, Mendelssohn nunca quiso. Es más, hasta le ofrecieron a un amigo de él que se convierta al cristianismo para poder ayudarlo. Supuestamente él siempre se negó.
Pero Mendelssohn fue el responsable de la reforma y del bautismo de los judíos alemanes, así como de la destrucción espiritual de una gran parte del pueblo judío hasta hoy en día. Había muchas cosas en el judaísmo que Mendelssohn no creía, como por ejemplo que el pueblo judío es un pueblo elegido. Eso decía que no es verdad, eso es mentira según Mendelssohn. O de lo de la tierra prometida, no hay ninguna tierra prometida según Mendelssohn. Todo eso era absurdo para él. La idea en que toda una cultura podía estar contenida en la Torá era totalmente absurdo para él. O sea, no puede ser que toda una cultura pueda estar metida en la Torá. Él decía que el pueblo judío debe de rezar en su casa, pero después en la calle debe participar y ser igual, participar de la cultura y ciudadano de la general europea. Quiere decir, él decía, el judío en la casa. Vamos a ver, Mendelssohn sentía que la Torá era solamente un libro de rituales y observancias. Pero la conducta ética y moral debía determinarse según los ideales de la Ilustración. O sea, él decía que la ética y la moral no era de la Torá, sino de la Ilustración. Su filosofía era lo siguiente: cuanto más los judíos fueran como los alemanes, más serían aceptados por estos. Y cuanto más los judíos fueran como los alemanes, más iban a ser aceptados. Mendelssohn escribió un comentario al Humash en idioma alemán clásico, ¿sí? Él, usando las letras hebreas, o sea, él explicó el Humash con la intención de introducir a los judíos al idioma alemán y por ende a la sociedad alemana. Su intención era meter a los judíos, ¿sí?, en la sociedad, o sea, integrar la sociedad. Ok, pero Mendelssohn más adelante, bueno, él era también muy amigo de un filósofo que se llamaba Lessing, ¿sí? Acá lo vemos en un cuadro de la época, Mendelssohn, acá está Lessing, con los judíos, ¿sí? Era muy amigo de filósofos, era también amigo este es Lessing, sí. ¿Cómo? No, Lessing no. Ok. Mendelssohn luego fallece en el año 1786, pero ¿qué ocurrió con sus descendientes de Mendelssohn? Todos sus hijos abandonaron el judaísmo. Sus nietos ya fueron totalmente cristianos. O sea, sus hijos se casaron con gentiles y sus nietos ya fueron totalmente cristianos. O sea, él se mantuvo, pero ¿qué pasó con su generación? ¿Sí? Su nieto, bueno, su nieta se llamaba Fanny Mendelssohn, ¿sí? Y su nieto Felix Mendelssohn fue el famoso compositor que se conoce hoy en día como la marcha nupcial, ¿sí? Es el nieto de Mendelssohn, fue el compositor, fue un famoso compositor, pero ya sus nietos ya fueron todos totalmente cristianos, ya no eran judíos, ¿sí? Uno solo, pero después ya más adelante también prácticamente. No, la época de Spinoza ya había pasado, ya la contamos, ya había pasado ya en 1650, por ahí ya, pero en el siglo XVII. En el siglo XIX se promulgaron leyes en diferentes estados alemanes que dictaban la igualdad de derecho a los judíos. O sea, era lo que ya... Por lo tanto, ya tuvieron los judíos acceso a las universidades, al ejército, a todas las profesiones, logrando un gran éxito. Ya se les abrió completamente. Como había escrito Heinrich Heine, ¿sí?, también era un judío no observante, quien pasó a ser el poeta más famoso de toda Europa. Él expresó lo siguiente: el boleto de admisión para los judíos a la cultura europea era el bautismo. Ese era el boleto de admisión para entrar a la cultura. Desgraciadamente, durante el siglo XIX, estamos hablando en los años 1800, 250.000 judíos compraron ese boleto de admisión. Él también, para entrar en la sociedad europea, y se convirtieron al cristianismo. 250.000 judíos alemanes. Imagínense, 250.000 judíos alemanes compraron ese boleto de admisión y se bautizaron. Así escribió también un historiador, se llamó Theodor Mommsen. Él era un gran amigo de los judíos, y él escribió lo siguiente: un hombre sentía la necesidad de convertirse en cristiano en el siglo XIX del mismo modo que un hombre en el siglo XX siente la necesidad de aprender inglés. O sea, así era la necesidad que necesitaba. ¿Por qué? Porque iban a las universidades, abrían todo. Esto lo provocó todo, como dijimos, cuando vino Napoleón y abrió los guetos del Chamay. Dijeron, bueno, tan oprimidos, tanta tefilot quieren los Yehudim ser libres, los voy a dejar libres. Pero a ver qué pasa con los judíos. Y esa libertad fue todo lo trágico que trajo, lo que provocó. Sí, en Treveris, en la ciudad alemana de Treveris, los judíos se habían emancipado el 11 de marzo de 1812. O sea, cada lugar iba a llegar a su lugar, a su momento. Por lo tanto, los judíos ya podían asistir a las universidades, estudiar derecho. No podían ejercer la profesión, pero podían estudiar derecho. Por lo que un judío llamado Herschel, que luego se cambió el nombre y se puso a Heinrich Marx. Él era un abogado judío influenciado por la Escalá,
él había estudiado también a Voltaire, Rousseau, se convirtió al cristianismo en 1817. O sea, como en 1812 se emanciparon los judíos en Trèveris, después de 5 años él fue y se convierte al cristianismo. ¿Sí? El Papa. Entonces, él, el 26 de agosto de 1824 se produjo esa conversión en la ciudad alemana de Trèveris. Bueno, él fue un bautismo que llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque Herschel Marx, que se cambió el nombre, se puso Heinrich Mann, ¿sí? Llevó a toda su familia a la iglesia luterana y también a su hijo de 6 años, quien lo bautizó como Karl Heinrich Marx, ¿sí? Y él era un niño judío, Karl Marx era un niño judío, que luego, ahora vamos a ver, esta conversión fue muy grave. ¿Por qué? Porque el abuelo de Marx fue el principal rabino de Trèveris, hasta su fallecimiento. Era el rabino principal de esa ciudad. Su tío aún seguía siendo rabino. Su madre era descendiente del Maharán de Padua. O sea, la madre de Karl Marx era descendiente de Rab Meir Katzenelbogen, del Maharán de Padua. O sea, era algo impresionante. La madre, que se llama Henriette Pressburg, también se convirtió en 1825. O sea, no al momento, después fue también a convertirse. O sea, fue algo tremendo lo que ocasionó la Escalá, el iluminismo, lo que ocasionó la emancipación. Como para la ley judía, un hebreo, un judío, hijo de madre judía, entonces él, Karl Marx, no solo que nació judío, porque era hijo de madre judía, sino que aparte, de acuerdo a la ley, al din de los Yudim, así también durante los primeros 6 años, él todavía era considerado judío. Después ya lo bautizaron, como dijimos. Además, tenía Brit Milá. Aparte, ¿sí? Karl Marx tenía Brit Milá. En lugar de mandar a su hijo entonces a una yeshiva, ahora lo manda al liceo de Trèveris y de ahí salió el famoso antijudío Karl Marx. Porque él tiene 25 años cuando escribe El pueblo judío en la historia. Nada más vean esto y con esto se van a dar cuenta cómo provocó el antisemitismo. Los judíos en conjunto serán su propio Mesías. Su reino, eso escribió él, su reino sobre el universo se obtendrá por la unificación de las razas humanas y a través de la eliminación de las fronteras. Una república universal surgirá, en la cual los hijos de Israel se convertirán en elemento rector. Sabemos cómo dominar a las masas. Los gobiernos de todas las naciones caerán gradualmente a través de la victoria del proletariado en manos de Judá. O sea, le están diciendo a todo el mundo que los judíos van a dominar el mundo. O sea, tengan cuidado. Toda propiedad privada será posesión de los príncipes de Israel. O sea, él está calumniando al pueblo judío. Ellos poseerán la riqueza de todas las tierras. Así se realizará la promesa del Talmud, la cual dice que cuando el tiempo del Mashiach se acerque, los judíos mantendrán bajo sus llaves la propiedad de toda la gente del mundo. O sea, vean lo que él manda. Esa es una carta que manda Karl Marx a Baruch Levi. Okay. Más leña al fuego, o sea, él mismo. Y era un antisemita terrible lo que provocó este mismo judío. Como dijimos, en el pueblo judío, él escribe el pueblo judío en la historia, hace unas reflexiones filosóficas. Él rechaza su origen, su antijudaísmo, y él lo que está haciendo ahora, aunque él nació judío, pero él decía que él no es judío. Como dijimos, él plantea ahora un culto practicado por el judío en la usura. O sea, que los judíos él dice que los judíos le hacen culto a la usura, al dinero. Y él dice que la emancipación de la usura y del dinero, es decir, del judaísmo práctico, es el autoemancipación de nuestra época. Nosotros nos queremos emancipar, hay que emanciparse de los judíos. O sea, mismo, algo impresionante. Dice Marx, la emancipación de la humanidad será posible solo con la disolución del judaísmo. Imagínense lo que era. El exterminio de los judíos es la consecuencia, pues, al ser un virus, no puede haber otra meta que la de eliminarlos. O sea, ¿quién lo dijo? Karl Marx. O sea, vean todo lo que ha provocado. ¿Sí? Empieza en Alemania. Sí. Y luego Rusia, sí. Más identifica al judaísmo con el dinero y el pueblo judío. Fue algo impresionante, ¿sí? Lo que provocó Karl Marx. La conversión a la Iglesia Católica era un hecho cada día más frecuente, lo que estaba ocasionando lo que es... Pero no solamente... ahora, ¿qué pasó? Entre 1800 y 1810, el 10% de los judíos alemanes se convirtieron al cristianismo. Entre 1800 y 1810, estamos hablando en 10 años, nada, el 10% se convirtieron. Como dijimos, en esa época 250.000 se habían convertido. Así fue que después de eso,
Israel Jacobson abrió el primer templo reformista en Alemania y celebró así un festival de la reforma judía. La sinagoga puso un coro de niños y niñas, judíos y cristianos, que cantaban las plegarias en alemán, acompañado por un órgano. Implementa lo que es el reformismo, en presencia de los padres, de amigos, niños, judíos y gentiles. El judío reformista negaba totalmente la autoridad de los Jajamim. No tiene la palabra de los Jajamim, la niega completamente. Incluso hacen muchísimas reformas en el Sidur de la Tefilá. O sea, cambian completamente el Sidur de la Tefilá. Los templos reformistas ahora comienzan a asemejarse con las iglesias protestantes. ¿Sí? Ya se ven casi igual. Rechazan la autoridad del Talmud, rechazan las Misbot, rechazan el Kashrut, rechazan el Brit Milá. Los Hagim, todo esto era ahora optativo. ¿Lo quieres hacer? Hazlo. Entonces, los masquilín querían demostrarle al mundo que el judaísmo es una fe universal. Entonces, con ese fin también, ahora en 1819, los iluministas crean una organización, se llama la Sociedad de la Cultura y las Ciencias Judías. Su fundador fue Leopold Suns, que él negaba por completo la condición de su pueblo, o sea, como judío. Y él decía que el pueblo judío no es el elegido de Dios. Y escribió que los sabios, todos los sabios, o sea, los grandes Talmidei Jajamim, los Emoraim, los Tanaim, habían inventado gran parte de la ley oral, ¿sí? Para promover sus propios intereses. Otro que fue Heinrich Graetz, también, su nombre original fue Tzvi Hirsch. Él escribió la historia de los judíos. Él era miembro de esta sociedad de los masquilín. Ahí él afirma que los judíos, los rabinos, inventaron la Torah oral para promover sus propios intereses. O sea, él hizo también la historia de los judíos. Todos son judíos, claro. Él mismo escribe, que si la Torah oral había sido escrita por el hombre, esta está sujeta a modificaciones, porque fue escrita por el hombre. Por lo tanto, ellos mismos, los masquirim, ahora podían adaptarla o modificarla de acuerdo a la modernidad. Esta sociedad después de 5 años se deshizo. Pero no se crean, esto empezó a levantar más antisemitismo. En 1819, una serie de disturbios, revueltas antijudías se desataron en la ciudad alemana. Iban gritando Hep, Hep. ¿Qué es Hep? Hep quiere decir, acá lo pueden ver, quiere decir Yerolima ad perdida, Jerusalén está perdida. Iban con este grito Hep, Hep, gritando. Fue algo impresionante como iban entrando a las ciudades. El famoso compositor, se llamaba Richard Wagner, lo conocemos. Él había compuesto una ópera famosa llamada El ciclo del anillo. Él rememoraba a la Alemania teutónica y pagana que no estaba influenciada por los judíos. Y así fue después, un siglo después, cuando los nazis, Hitler, tal como escribió, él dice, todo que desee comprender a la Alemania nazi tiene que conocer a Richard Wagner. Bueno, fue algo impresionante lo que había pasado en ese momento. Les quiero nada más terminar con esta historia. El movimiento de la Escalá fue arrollador. ¿Por qué? Porque no solamente los hijos y nietos de Mendelssohn se convirtieron, sino también la Escalá arrasó a los hijos de los Gedolei Israel. Algo tremendo. Había un señor, era un doctor, llamado Yom Tov Lipkin, ¿sí? Que fue un prodigio matemático, que también había estudiado en la Universidad de Königsberg, en Alemania, hizo un doctorado en la Universidad de Yale, y de esa manera se fue alejando de sus raíces. Esta persona se dio a conocer en la sociedad como por su descubrimiento en el campo de las matemáticas. Era un matemático impresionante. Él fue hay un famoso se llama paralelogramo de Lipkin, él lo creó, pero no creció en el terreno de las yeshivot. Los masquilim, que él era también un masquil, en su afán de confundir a los judíos, querían demostrar al pueblo que el padre de este gran matemático los apoyaba. O sea, el padre era un rabino. Cuando el hijo que vemos acá, el doctor Yom Tov Lipkin, él fue galardonado públicamente por su descubrimiento en el paralelo de Lipkin. Entonces, había en ese entonces un periódico de los masquilim, se llamaba Amagil. Y ellos publicaron en este periódico una felicitación a su padre, al Rab, quien seguro que estaría orgulloso de tener un hijo con el éxito como fue galardonado. Pero el Rab, cuando habían publicado esto en el periódico Amagil, 4 números después, el Rab escribe lo siguiente en este periódico, que acá lo pueden ver, lo voy a traducir, y él dice así: pongo de manifiesto el dolor de un corazón judío que sangra por el alejamiento de sus hijos, carne de su carne y sangre de su sangre. Y sigue escribiendo: dado que la verdad ha sido la luz que dio mi vida, estoy obligado a anunciar públicamente que mi hijo
no es la corona que mi creador ha indicado. Porque ellos, los masquilín, decían, bueno, seguramente tú estás orgulloso de tu hijo, sino que lo contrario de la verdad. Él se ha convertido en fuente de desilusión y tristeza para mí, y mi corazón llora por su modo de vida. Agradeceré a quien lo ame, acá lo pueden ver, también está en hebreo, y pueda influir sobre mi hijo para que modifique su actitud y no se oponga a lo que es mi alma y mi deseo. Y me daría un gran favor este mismo día si pueden hablar con mi hijo y convencerlo de que regrese. Sinceramente, Rab Israel de Salanter. ¿Sí? Él, su hijo, para que vean lo que hizo la Escalá. Fue algo tremendo. Eso, Rab Israel Salanter, su hijo, algo impresionante. Rab Israel Salanter no tuvo con su hijo la satisfacción que tuvo con sus alumnos. La luz del Musar, de la cual todos nos iluminamos en ella, sin embargo, también sufrió en carne propia las consecuencias de lo que fue la Escalá. Fue algo tremendo. Sí. Fue algo tremendo lo que fue el Rabbi Israel Salanter, cómo lloró por su hijo. O sea, él no pudo hacer con su hijo lo que pudo hacer con lo que hizo con sus alumnos. Tenemos que ver esto. Esto fue un poco de lo que fue la Escalá. Después vamos a seguir hablando. A veces nosotros creemos que la libertad, ya no hay presión, cuando ya estamos libres. Bueno, ya eso es lo que necesitamos para poder acercarnos. Pero desgraciadamente eso es lo que provoca todo lo que vimos hasta ahora. Cómo el pueblo se fue alejando totalmente. Algo vamos a ver más adelante en Frankfurt, en la ciudad de Frankfurt. Después, cuando vamos a hablar la próxima clase, quiénes son los que lucharon contra la Escalá. En la ciudad de Frankfurt no se encontraba un solo yudí que se ponga el tefilín. Había un solo yudí, un muchacho de 18 años que se ponía el tefilín. Las yeshivot, había muchísimas, pero cada vez estaban más influenciadas por la Escalá. Vamos a ver la yeshiva de Voloshin, vamos a ver más adelante en las próximas clases cómo ya estaban influenciadas por la Escalá. En cada vez más las yeshivot se estaban derrumbando todo eso, y bueno, y todo lo que vino a consecuencia de eso. Eso es lo que tenemos que aprender a Israel. A veces cuando nos dan totalmente la libertad, ahí es cuando cuando estamos presionados nos acercamos más, como lo que contó el Hatán Sofer. La próxima clase vamos a seguir con la próxima clase si Dios quiere contando esto. Vale.